que no involucren evidentemente el desangramiento de seres humanos y de sociedades. Entonces, bueno, hay que pensar una visión política intercultural que sea mucho más certera con respecto a los distintos contextos. Porque en eso yo creo, Juan, que tú tienes razón, los conflictos no se pueden resolver, ¿cierto? De la misma manera. No es lo mismo el problema de los mapuches del Gualmapu, ¿cierto? Que los problemas de los pueblos indígenas en la Amazonía o de los indígenas mayas, ¿cierto? En México y así. Entonces, yo diría, y eso es lo que yo estoy trabajando, hay necesariamente para resolver el tema del conflicto, hay que entrar a profundizar la idea del contexto como una categoría política concreta central. Y es ahí donde yo creo que están algunas de las dificultades. Estupendo. Sigo con otra pregunta de Rustu Rebek. Buenas tardes, saludos desde Santa Rosa de Osos, Colombia. Pregunto si es posible. La apuesta intercultural que se propone desde lo presentado por el expositor, ¿podría contribuir al reconocimiento de las filosofías latinoamericanas o no europeas? Eh, claro, de todas maneras, yo creo que la filosofía intercultural sería como una de las tradiciones, ¿cierto?, del pensamiento crítico latinoamericano, que se agrega a otras tan relevantes como es el pensamiento decolonial, que es tan fuerte, ¿cierto?, en Colombia, o de lo que es la historia de las ideas desarrollada, ¿cierto?, por Leopoldo Sea y Arturo Andrés Roy, ¿cierto?, o también por la misma filosofía de la liberación, ¿cierto?, que se desarrolló de una manera genial desde los años 80 en adelante, y donde claramente el fundador de esta perspectiva, por lo menos en su vertiente argentina, hoy día tiene un reconocimiento clave para pensar un tipo de tensión entre filosofía europea y filosofía hecha en América Latina. Entonces, yo creo claramente que tenemos que reconocer esa pluralidad de tradiciones en que se expresa la filosofía latinoamericana, y eso también sería parte de este diálogo cultural al que estamos llamados. Perfecto. Sigo con la pregunta de Nelson Santibáñez. En su percepción, ¿de qué manera puede haber afectado a los diversos mundos de vida el macro proceso de la globalización? Es una pregunta muy, muy relevante, importante, porque bueno, eso está yo creo que en el seno de una teoría que yo creo que sin lugar a duda es lo más importante que nos ha dejado Habermas junto con su última obra de facticidad y validez. Eh, yo creo que Habermas, y yo quisiera decirlo así delante de un público formado en fenomenología, Habermas yo creo que tiene la capacidad de integrar tradiciones muy disímiles, muy distintas, ¿cierto? La tradición de la primera generación de Frankfurt, elementos que vienen del marxismo, de la teoría del lenguaje, pero lo que nunca se dice con claridad también de la fenomenología. Habermas es un lector, ¿cierto?, permanente de los grandes temas, ¿cierto?, husserliano, y claro, él se separa definitivamente junto con Apple, porque él considera muy rápidamente que Husserl cae dentro de una visión de la filosofía de la conciencia, que él considera que ya está superada por una filosofía de la intersubjetividad que pregona y defiende el giro lingüístico. Pero hay un punto importante. La teoría de la acción comunicativa, ¿cierto?, que muestra finalmente cómo las sociedades van construyendo, ¿cierto?, una articulación, una tensión y una oposición entre el mundo de los sistemas sociales, ¿cierto?, que lleva adelante este sistema capitalista en el cual vivimos, encuentra, ¿cierto?, un punto de resistencia fuerte en los mundos históricos, en los mundos de vida. Y cuando Habermas, ¿cierto?, es reconocido como académico, ¿cierto?, en Frankfurt, ¿cierto?, con lo que significa un primer discurso,
buena parte de ese discurso del año 64, si no me equivoco, está centrado en la cuestión del Lebenswelt. El mundo de la vida es el único lugar, ¿cierto?, que existe hoy día, de donde nosotros podríamos ponerle límites y frenos, ¿cierto?, a lo que ha sido esta globalización hegemónica implacable, ¿cierto? Y aunque sea a lo mejor un lugar común de decirlo, es impresionante, ¿cierto?, hoy día en las condiciones de pandemia en que nosotros vivimos, que hayan, ¿cierto?, miles de personas, ¿cierto?, en el mundo que estén arriesgando sus vidas, ¿cierto?, por salvar la vida de otros. Eso no aparece avalado por ningún elemento del sistema formal de gobiernos que hicieron todo por destruir, ¿cierto?, la salud pública. Lo que está en esas personas que hoy día, ¿cierto?, están ahí jugándose por la humanidad, como diría Husserl, tiene que ver con elementos valóricos, culturales que están asociados a mundos de la vida. Por eso que entonces Habermas tiene esa idea de que lo que le queda, ¿cierto?, a un capitalismo consistente es simplemente avanzar inexorablemente a la colonización plena del mundo de la vida. Cuando eso ya se logre, simplemente no habrá ninguna posibilidad de oponer ya nada más porque estaremos todos atrapados, ¿cierto?, en esa misma lógica. Eso. Muy bien. Cristian, no sé si querías preguntar algo. Sí, pero hay otras preguntas que se acaban de hacer, así que Ah, mejor ok, ok. Sí, esa. ok, leo eso. De Rodrigo Lagos. Hola, me gustaría preguntarle al profesor Salas qué opina sobre el racismo diferencialista o cultural que precisamente utiliza las diferencias culturales para postular que hay ciertas formas de vida y tradiciones que son incompatibles para aislar a priori a ciertos grupos o individuos. Sí. Mira, el tema del racismo definitivamente algo que es permanente en nuestra tradición occidental, pero que también está presente en las culturas que nosotros llamamos primitivas. ¿M? Eh, yo no me canso, por ejemplo, de señalarle a mis estudiantes que entre los pueblos que habitaban Tierra del Fuego, ¿cierto?, los Selknam, los Yamana, los Alakulufe, ¿cierto?, tenían expresiones terribles para referirse unos a otros, ¿cierto? El salvaje, el no hombre, el animal. Entonces, eso rompe esa idea de que el racismo es solamente es una invención occidental. Yo creo que hay algo, ¿cierto?, en las culturas que las lleva a ponerse en una posición egocéntrica y desde ahí referirse y devaluar a otros seres humanos. Entonces, yo creo que el racismo obviamente es una ideología, pero una ideología que ha logrado permear una buena parte, ¿cierto?, de lo que son nuestras culturas nacionales. Eh, Cuando yo converso con algunos de mis amigos latinoamericanos y europeos, eh, yo no quiero pasar por ser una persona que no quiere su país, pero yo encuentro que nosotros en Chile somos profundamente racistas. Y no solo racistas en relación a los mundos indígenas, también hablemos, ¿cierto?, de las otras formas culturales que están asociados, ¿cierto?, al mestizaje, a otros grupos que vienen, ¿cierto?, del mundo asiático. Entonces, hay ahí yo creo que toda una pregunta que nosotros debiéramos ir resolviendo, cómo reconocer que el racismo es parte de una de las actitudes, ¿cierto?, básicas que puede tener una cultura, pero cómo se le puede poner freno, limitación, para que eso no genere las consecuencias oprobiosas que nosotros hemos visto en muchos lugares, ¿cierto? Y yo por eso no estoy hablando solo de los Estados Unidos. A mí, por ejemplo, las veces que he estado en Brasil, me ha impresionado profundamente, ¿cierto?, cómo las universidades brasileñas están en su mayoría conformadas, ¿cierto?, por estudiantes que pudiéramos llamar blancos, siendo que la población afrodescendiente es la mayoritaria. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en la construcción de un país
que ha seguido, digamos, ese tipo de trayectoria. Entonces, claro, no es ninguna novedad ver en qué termina eso, ¿ya? Y en ese sentido, Jair Bolsonaro no es una excepción, ¿ya? No es algo que ha ocurrido, digamos, de una manera fortuita. Es un país que se construyó sobre una base profundamente desigual con los afrodescendientes. Gracias. Muy bien. Sigo con la pregunta de Tamara Vicencio, que dice, ¿de qué manera la dimensión corporal se puede visualizar en el diálogo intercultural? Lo pregunto desde la visión que propone Fanon, donde observa que más allá de los esquemas corporales planteados por Merleau-Ponty, existe un esquema de la epidermis donde uno espera algo del otro, tengo visión determinada del otro, a través de lo que observo o percibo de su cuerpo. Desde ahí parten los prejuicios que tenemos del otro. ¿Cómo esto se entrecruza en el diálogo posible entre las culturas? Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Y yo creo que eso es parte de una discusión muy potente que está al interior de la filosofía que ha tratado de lidiar con la diversidad cultural. Eh, yo recuerdo en algunas páginas, por ejemplo, de este filósofo argentino, Rodolfo Kuch, ¿cierto? Cuando él alude a su visita a algunas ciudades de Bolivia, y él habla entonces de distintas expresiones de la sensibilidad, referida, ¿cierto?, a la comida, referida, ¿cierto?, al mal olor de los orines, y a toda una serie de dimensiones que uno podría acusar así rápidamente como de alguien que está descalificando, ¿cierto?, a esos hermanos bolivianos. Bueno, pero lo que quiero decir es que simplemente, ¿cierto?, la relación corporal, ¿cierto?, es una cuestión fundamental, no solo como una relación de apertura, también es una cuestión que tiene que ver con el cierre, ¿cierto?, al otro. Y en eso es impactante, ¿cierto?, lo que uno puede ver en nuestras grandes ciudades. ¿Ah? Cuando uno sube, por ejemplo, a un subte, a un metro, digamos, en una gran ciudad, las relaciones que se dan de los cuerpos que no se quieren encontrar, de los cuerpos que de alguna manera se rechazan y con violencia. Entonces, yo creo que aquí ese aporte que menciona Tamaras de Frank Fanon me parece a mí que es muy significativo. Es distinto, ¿cierto?, tener una mirada al cuerpo como un observador a una visión de un cuerpo que está siendo sometido, ¿cierto?, permanentemente al sufrimiento y al disciplinamiento que otros pueden hacer. ¿Ya? Es impresionante, por ejemplo, ver el modo como las mafias, ¿cierto?, que hacen trata de blanca, generan la sumisión de las mujeres que van a estar luego destinadas, ¿cierto?, al comercio sexual. Y hay ahí entonces una cantidad de cosas que nosotros, los filósofos, podríamos aprender. Pero para eso tendríamos que salir del academicismo en que se nos ha formado y darnos cuenta de la miseria en que viven hoy día más de 5 millones de mujeres en todo el planeta. Mm, muy bien. Sigo con la pregunta de Cristian Valdés. Profesor, cuando habla de traducción, refiere, entre otras cosas, a reglas específicas que la posibilitan. Entonces, en consideración del debate con Meschalk y la crítica al lugar de la asimetría en esa operación, después de casi 20 años del libro Ética Intercultural, ¿puede mantenerse esa misma reflexión o ha ido adquiriendo matices? Esa es una pregunta muy, muy específica de Cristian Valdés y que se refiere a un diálogo que hemos tenido con un gran discípulo de Jean Ladrier, que es Marc Mascal, probablemente uno de los filósofos de Lovaina más significativos, junto con Philippe Vampar y otros. Eh, yo creo
que la cuestión de la traducción sigue siendo una cuestión clave. El punto consiste en saber cuánto